siendo un desplazamiento que depende de las extremidades, ¿no? Puede ser tanto pues, en humanos o en animales, siempre y cuando tengan. Tengo entendido que es la manera en la que camina un ser humano, en este caso la manera en la que apoya el pie en el piso al caminar. Marcha, para mí es el movimiento que realiza un ser vivo siempre y cuando tenga extremidades inferiores para realizar un movimiento. Marcha para mí es el movimiento que pues, una persona hace, un desplazamiento de un extremo a otro, pues mediante las piernas. Se define la marcha como el paso bípedo utilizado por el ser humano para desplazarse de un lugar a otro. Esto con el mínimo consumo energético y un bajo esfuerzo. La marcha también es un elemento característico de cada sujeto. Esto permite revelar aspectos de la personalidad, autoestima y la condición física y de salud. Por ejemplo, el ciclo de la marcha derecho inicia en el tiempo que transcurre el contacto inicial del pie derecho y el siguiente contacto inicial del mismo pie. Tradicionalmente, el ciclo de la marcha se ha dividido en dos periodos, uno de soporte y de balanceo. El primero se refiere al tiempo que transcurre mientras el pie permanece en contacto con el piso, permitiendo que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a la otra y se avanza sobre el pie de soporte. En condiciones normales, esto constituye cerca del 62% del ciclo total. El segundo es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. Esto representa el 38% restante del ciclo. El ciclo de la marcha y sus divisiones. Dada la alta complejidad que presenta para el análisis de la marcha, esta actividad se ha descrito generalmente en términos temporales de periodos y fases, para facilitar la descripción y el estudio de los eventos. Podemos asumir que el ciclo de la marcha entonces cuenta con dos periodos. Uno, el periodo de soporte, que aporta el 62%. 2. El periodo de balanceo, que aporta el 38%. Asimismo, contamos con dos periodos de soporte. Cada uno nos proporciona el 12.5% para, en total, contar con el 25% del ciclo. Y también contamos con un soporte simple. Este nos va a dar el 38%. Entre las fases del periodo de soporte se encuentra también el contacto inicial, la respuesta a la carga, el soporte medio, el soporte terminal y el prebalanceo. Estas se definen de la siguiente manera. El contacto inicial es el instante o el momento en el cual el pie se adelanta y hace contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética. Esto quiere decir que el pie constituye el punto fijo para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Respuesta a la carga. Es el intervalo o la pausa en la cual el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Esta representa cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha y durante su desarrollo se presenta el primer doble soporte. Soporte medio. Se inicia
cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. El pie, como punto fijo, permite que el peso corporal se desplace progresivamente hacia adelante gracias a la rotación de la tibia. Esto representa del 0 al 30% del ciclo. Soporte terminal. Una vez el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Esto nos proporciona del 30 al 50% del ciclo de la marcha, y esto representa el otro 50% del soporte simple. Prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral, en específico los dedos, se despegan del piso. Esta fase nos representa del 50 al 62% del soporte. Fases del ciclo de la marcha durante el periodo de balanceo. El periodo de balanceo comprende 3 fases. La primera, balanceo inicial, un 13%, balanceo medio, un 10%, balanceo terminal, 15%. Balanceo inicial o aceleración. Comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha, esto es de 60 grados. Balanceo medio. Se inicia con la flexión máxima de rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. Balanceo terminal o desaceleración. Se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Entre los parámetros relacionados con el tiempo, o temporales, pueden valorarse con relativa facilidad en el examen. Por observación, encontramos los siguientes: el ciclo de la marcha, el periodo de paso, el periodo de soporte, el periodo de balanceo, la frecuencia o cadencia, la velocidad y la aceleración lineal. El ciclo de la marcha. Este lapso de tiempo se define como el transcurso de 2 eventos idénticos, estos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. El periodo de paso, este hace referencia al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. El periodo de soporte es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, específicamente el talón, hasta el momento de despegue de los dedos del mismo. El periodo de balanceo es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie, que pierden por completo la relación con el piso, hasta el punto de contacto del talón con el suelo. La frecuencia o cadencia, este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo. Esto generalmente se fija en 1 minuto. La velocidad es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Por último, tenemos la aceleración. Es el cambio en la velocidad. Encontramos también los parámetros espaciales. Estos se deben explorar bilateralmente.
entre los cuales encontramos la longitud del paso largo o zancada, la longitud de paso, el ancho de paso y, por último, el ángulo de paso. Longitud de paso largo o zancada. Es la distancia lineal entre dos eventos iguales. Estos son sucesivos de la misma extremidad. La longitud de paso o paso corto. Es la distancia lineal en metros desde un evento específico que por lo general es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. El ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos, estos iguales de los dos pies. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Tareas funcionales de la marcha. Para facilitar el estudio y el examen de la marcha, muchos autores la han descrito en términos de tareas funcionales. Destacan que un ciclo completo puede ser visto en términos de 3 tareas funcionales. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Esta coincide con las 2 primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Esta se relaciona con las siguientes 2 fases, el soporte medio y el soporte terminal. La tercera tarea funcional se refiere al avance de la extremidad. Esta está asociada a las 4 fases restantes, prebalanceo, balanceo inicial, medio y terminal. El mecanismo de control para que el centro de gravedad no se deprima demasiado es el análisis del recorrido del centro de gravedad durante la marcha. Este destaca la descripción de una curva sinusoidal en sentido vertical como en sentido horizontal. Esto nos permite valorar que durante el doble soporte el centro de gravedad tiende a descender. La rotación pélvica es un mecanismo de control para prevenir un descenso mayor. La pelvis rota un total de 8 grados, 4 hacia adelante y 4 hacia atrás. Lo antes mencionado permite explicar que el tórax debe girar en dirección contraria. Normalmente, el peso se transfiere de una extremidad a otra y el centro de gravedad se ubica directamente sobre la base de sustentación del pie. Esto debido al genu valgo fisiológico que está presente en la mayoría de las personas. Los mecanismos de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Existen otros mecanismos que hacen más horizontal su trayectoria, es decir, atenúan los picos de la onda sinusoidal. Entre ellos encontramos los siguientes: el movimiento de la rodilla, tobillo y el pie, el aplanamiento de la bóveda plantar. El primer mecanismo hace referencia a los movimientos coordinados, sincrónicos y conjuntos que suceden en el periodo de soporte de la marcha. En el segundo mecanismo, hacemos referencia al discreto aplanamiento de los arcos longitudinales y el transverso del pie en el periodo de soporte. Cinética de la marcha. La cinética de la marcha se ocupa de las fuerzas que generan un movimiento. En este sentido, la fuerza se define como una presión o tracción que produce. Esta puede modificar o impedir el movimiento. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial con dirección y sentido. Todo esto conduce a interpretar que es posible determinar la intensidad y cómo actúa de forma vertical, horizontal o diagonal. El análisis de la marcha normal en el plano sagital. Se puede observar la orientación espacial de la línea de acción,
Esto quiere decir que podemos observar la articulación y la posición articular al final de la fase. El tobillo y la rodilla se encuentran ambos en neutro, 0 grados. La cadera se encuentra en una flexión de 30 grados. El torque generado en cadera es de una flexión. El torque generado en rodilla es de un extensor. El torque generado en el tobillo es plantiflexor. Se puede definir lo siguiente. La marcha es un mecanismo complejo, característico de cada sujeto. Para llevar un análisis completo se requieren diversos puntos, fases y momentos. Esto es fundamental en el ser humano, que puede denotar el estado físico y emocional,